Hagamos un repasito. Repaso clase pasada. Habíamos visto continuidad de la carga. Hoy le voy a poner mucho punch. Continuidad de la carga. Está bien, como paradigma de lo que es las leyes de conservación. También tienen que aparecer ecuaciones que tengan esta facha. ¿Está bien? Habíamos hablado un poquitito de por qué la continuidad se tenía que dar en forma local y no necesariamente no local. ¿Está bien? Habíamos dicho que no local más relatividad, aunque habíamos dicho, lo habíamos mencionado nada más, esto lo vamos a ver después, implicaba local. Esta ecuación es local. ¿Está bien? Eso lo habíamos visto. ¿Sí? Esa ecuación tiene que grabársela en la cabeza. Después habíamos visto cómo a partir de una derivación, ¿sí?, de esa ecuación de continuidad, usando el concepto de derivada material, ¿sí? Si se acuerdan ahora, la derivada material de una propiedad P, a ver si se acuerdan la ecuación cómo era. Era la derivada con respecto al tiempo más la velocidad por el gradiente de P. ¿Se acuerdan de eso? Lo que significaba era que si yo quería ver cómo cambiaba una propiedad P a lo largo del tiempo, pero subido en el fluido, o sea, la propiedad de un punto material de fluido, no la propiedad en un punto del espacio por donde pasaba el fluido, sino la propiedad subido montado en el fluido. La forma de calcular esa propiedad era usando esta fórmula, y habíamos derivado la fórmula. La fórmula salía fácil si uno tenía en cuenta que esa propiedad uno la calcula normalmente así. Entonces, cuando uno calcula la variación de esa propiedad en el espacio, la propiedad esa cambia de esta manera. Sí, esa es la forma usual que nosotros usamos para ver variación de propiedades. ¿Está bien? La forma, si uno se monta en el fluido, esta propiedad, en vez de pasar a valer eso, pasa a valer esto. ¿Está bien? Y esta era la que usábamos para llegar a esa fórmula. ¿Está bien? ¿Eso se acuerdan? Bueno, y después usábamos esta fórmula para obtener la conservación de la carga. ¿Sí? Ese era el caminito que habíamos hecho. Era primero esto, ¿sí? Y segundo, con esto, mostrar esto. ¿Está bien? Hasta ahí estaba todo bien. Ahí había surgido una cuestión que era, ¿sí?, las que le hacía, ¿sí?, un poco de ruido, que era cómo cambiaba cuando uno seguía el material ese, por ejemplo, esto es en un fluido estacionario. En un fluido que no es estacionario es mucho más complicado de dibujar, hay que ver la película. En el caso de un fluido estacionario uno puede imaginarse la película. Si uno tenía en nuestro caso estamos considerando cargas, ¿no? Pero cuando uno ve fluido, piensa más en la masa. Si uno agarra un pedacito de fluido acá, ¿sí?, a lo largo del tiempo,
¿sí? Esas masas, o sea, suponiendo que la cantidad de partículas, están las mismas partículas dentro de ese volumen después puede estar acá, yo qué sé. ¿Está bien? Inclusive el volumen se puede deformar, ¿está bien? Pero la cantidad de partículas que hay acá adentro es la misma y son las mismas partículas. O sea, es como que estas son las paredes que no permiten el paso de las partículas, digamos. No es que no permiten, sino que contienen la misma cantidad de partículas. Bien, y habíamos visto cómo variaba ese volumen. El volumen ese variaba, si esto era delta V, en un diferencial T, esto obviamente tiene que estar mucho más cerca, en un diferencial T, eso iba a ser el mismo volumen por 1 más la divergencia de la velocidad por delta T. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, en realidad, para mostrar la ecuación de continuidad, no solamente usábamos la fórmula de la derivada material, sino también usábamos esta fórmula. ¿Sí? Y esa fórmula la podíamos obtener de una manera más formal usando jacobiano, ¿se acuerdan? Que lo hicimos rápido. O usando una esquemita. Pero básicamente esto también se usó para derivar la fórmula de continuidad. ¿Está bien? Bien, y vimos la derivación. Por lo menos vimos más o menos bien la derivación así más formal usando jacobiano, ¿sí? Usando la propiedad de los determinantes. Bien. ¿Alguna duda de eso? ¿Quieren repasar algún tema de eso? Que le haya quedado medio en el tintero. Ya no se usa más tinta, digamos. En el disco rígido, algo que le haya quedado mal en su disco rígido. Bueno, y después agarramos y empezamos con la parte más importante, que es conservación de la energía. Digamos, conservación de energía y momento. Arrancamos con conservación de la energía. Esto expresado como una ecuación de continuidad local. La habíamos presentado primero, era la derivada de la energía, la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad de energía cinética, lo que lo habíamos llamado, más la derivada con respecto al tiempo de la densidad de energía electromagnética, más la divergencia de un cierto flujo de corriente de energía, que se habíamos llamado vector de Poynting. Todo eso era igual a cero. Eso. Ahí te quería hacer una consulta. Dale. Estuve subiendo los ejercicios. En la cuarta edición, tomo un solo mu. Quiero que lo sumen los dos, ¿no? Claro. O sea, no habla del... Estamos hablando de No U. los distingue, digamos, La U, en la cuarta la U. edición. El U. La U, sí. Sí, la U. Sí, habíamos, en realidad, Y acá... el vector de Poynting, sí. El vector de Poynting representa intensidad instantánea de corriente, ¿no? Sí. ¿O qué es ese vector? Es lo mismo que vos tenés con la corriente el J con las cargas, es lo mismo, es el S, pero con la energía. ¿Está bien? Pero O sea que es corriente por intensidad de corriente por unidad de área. Claro, sería así como el J es Coulomb sobre tiempo por área, sobre área, digamos. ¿Sí? Fíjate que acá una forma también. Esta es una fórmula. También vos podés pensar en esto. Acordate que tiene esta facha, ρ por B. Y si tiene esa facha, vos podés pensar que el ρ es
Coulomb sobre volumen, y el V es distancia sobre tiempo. ¿Está bien? Entonces, distancia sobre volumen, ahí te queda área. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el S, ¿sí? En vez de pensarlo como ρ por V, vos lo podés pensar como U por V. ¿Está bien? Porque ahora tu densidad no es ρ, que es la densidad de carga, ahora tu densidad es U, que es densidad de energía. ¿Está bien? Y la densidad de energía es Joule sobre volumen, ¿está bien? Por velocidad, que siempre es lo mismo, distancia sobre tiempo. Entonces, lo que vas a tener acá es Joule sobre área-tiempo. ¿Está bien? Es energía. Vamos a tener un flujo de energía. Energía electromagnética. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Estas fórmulas son muy... Así, cuando uno habla de corriente o densidad de corriente, ¿sí? Esto cuando se habla de... Vamos a hacer bien clarito. Cuando uno habla de densidad volumétrica de corriente, uno lo que está hablando siempre es con una densidad volumétrica por una velocidad. ¿Está bien? Entonces, uno puede decir densidad volumétrica de corriente, y acá llena a discreción. De corriente de, yo qué sé, podríamos poner de corriente de lo que sea. ¿Está bien? Entonces, densidad volumétrica de lo que sea, ¿está bien? Por velocidad de ese lo que sea. ¿Está bien? Con el que se está moviendo ese lo que sea. ¿Está bien? Entonces, por eso estamos siempre hablando que la ecuación de continuidad de carga es un paradigma que sirve para ver las otras ecuaciones de continuidad. La ecuación de continuidad de carga es J es igual a ρ por B. ¿Está bien? Después uno tendría que tener poco cuidado cuando trabaja con condiciones de contorno. Uno lo que ve son corrientes superficiales, aún corrientes lineales, ¿sí? Que son el caso del K y el I. ¿Está bien? Porque el K en vez de el J es ¿sí? Es algo que está atravesando una superficie en el espacio. El K es algo que está atravesando una línea en la superficie. ¿Está bien? Y el I es algo que está atravesando un punto en una línea. ¿Está bien? Ese sería el esquema. ¿Estamos? Pero yo, así si se hace mucho quilombo, siempre recuerden esta fórmula. ¿Mm? Y ahora estamos viendo esa fórmula digamos, en el contexto de lo que es la energía. Bien. Después teníamos la derivación de esa fórmula. Esa derivación partía básicamente de, sí, considerando que hay que tener cuidado porque habíamos dicho que las cargas explicaban los campos y los campos explicaban las cargas, ¿sí? Estamos hablando de que si uno calculaba el, el trabajo hecho por la fuerza de Lorentz a las cargas, entonces uno ponía, ese es un trabajo por unidad de tiempo, tiene una potencia, entonces la potencia entregada por la fuerza de Lorentz, que al final habíamos dicho que era la potencia entregada por la fuerza eléctrica, porque el campo magnético no hacía trabajo, es Q sub i por E, calculado en ese Q sub i, por la velocidad.
¿sí? De esa misma carga I. Juntábamos esa I con esa Q. ¿Está bien? Este Q, esta sumatoria y este Q lo convertíamos en una integral de ρ. Cuando pasábamos al continuo, hablamos un poquitito de que estamos en el continuo. ¿Sí? Este B sub I se convertía en una velocidad. Esto es un producto escalar. Este es el campo eléctrico calculado. ¿Se escucha mi hijo gritando? Sí, se escucha, ¿no? No, creo que no. O sea, A lo Mirá, lejos, qué así bueno que sos Elías. no me molesta. Lo voy a hacer cagar. A ver. Entonces, este R, ¿sí? Es el mismo R en donde está ubicado, estoy calculando este ρ a ese mismo instante del tiempo, y esta velocidad, ¿sí? Es la velocidad que tiene esa carguita en ese lugar. ¿Está bien? Es simple pasar de una descripción discreta a una continua. Cuando hacíamos eso, terminábamos calculando como que la potencia entregada por el campo eléctrico total, es la integral en todo el espacio, del ρ por el B, o sea, el J, por el E y diferencial volumen. ¿Está bien? Y acá lo importante era que este J, ¿sí? Las cargas y los campos estaban relacionados. ¿Sí? A veces no están relacionados. A veces el campo eléctrico que se aplica a una carga es un campo eléctrico generado por cargas externas. ¿Está bien? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que este campo eléctrico está generado por esas mismas cargas del sistema. Es un sistema cerrado. Si uno se acuerda de eso, es más fácil después, cuando te llegan los problemas, saber de qué está hablando. A veces sucede que en el problema tenés un sistema que no es cerrado y ahí puede haber alguna complicación. Perfecto. Bien. Entonces, acá usábamos las ecuaciones de Maxwell. El J lo reemplazábamos por lo que es según las ecuaciones de Maxwell, usando la ley de Ampère, Maxwell. Esto era rotor de B sobre mu0 menos epsilon 0, la derivada de con respecto al tiempo. Ahí lo reemplazábamos, ¿sí? Al J lo reemplazábamos ahí con eso. Desarrollábamos eso. Y después acá también usábamos la otra ecuación de Maxwell importante, que es la de Faraday. ¿Cómo hacíamos para meter Faraday acá? Qué buena pregunta. Para meter Faraday acá, ¿Cómo sumábamos y sumamos y restamos, restábamos. Dani? El término Claro, con porque Faraday vos, dividido a lo más, claro, o multiplicado por fíjate que A, no acá me acuerdo. queda esto por E, por este E que está acá, ¿sí? Entonces, cuando teníamos la parte de la energía, que sería esta, sumábamos y restábamos, bueno, acá te queda por E, ¿está bien? Porque es este E, ¿está bien? Y esto que está acá, es esto que está acá. Entonces ahí, como decía Gonzalo, sumábamos y restábamos lo mismo, pero con el campo magnético. ¿Está bien? Y restábamos. Y ahí, acá era donde metíamos Faraday. Y a esto lo dejábamos así, y esto lo que iba a representar era básicamente la variación con respecto al tiempo de la energía electromagnética. ¿Está bien? Metíamos Faraday y ahí salía todo. Y estaba muy lindo, quedaba una ecuación muy lindita, que es la ecuación de continuidad de la energía. Bien, y ahí habíamos dicho, estábamos pensando, cuando poníamos la ecuación así, cinética, con respecto al tiempo, electromagnética con respecto al tiempo,
más divergencia de J, que es S. Cuando estamos pensando así, esto lo poníamos así, porque pensábamos que la fuerza de Lorentz, que era la única presente. ¿Está bien? O sea, esto era así porque en ese sistema la única fuerza que actuaba ¿sí? La de Lorentz del sistema. Entonces, si era la única fuerza, está claro que la potencia de esa fuerza va a ser el incremento de energía cinética. ¿Está bien? Primer principio de física 1, no me acuerdo cómo se llamaba, principio de trabajo de energía. Si vos le aplicas, o sea, haces un trabajo, ¿sí? Por unidad de tiempo, la partícula a la que vos le haces trabajo va a incrementar de la misma manera su energía cinética. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí no había ningún problema. El tema era después esto, interpretarlo bien. A ver, no vimos ejemplo, ahora podríamos ver un ejemplo de qué significa hacer todo esto. Sobre todo, para que el gran cambio que vamos a hacer ahora es reemplazar esto por lo que es sin necesidad de poner energía cinética y para poder tratar casos más generales. Acá yo voy a dejar, quizás no es la forma más correcta, pero después cuando uno trabaje sobre los problemas se va a dar cuenta. Esto sería una especie de, en vez de usar eso y manejar casos en donde la fuerza de Lorentz no sea la única posible, ¿está bien? O sea, manejar casos más generales, ese término que está ahí, uno lo tendría que pensar como una especie de densidad de potencia entregada por el campo eléctrico, ¿no? O sea, densidad de potencia eléctrica entregada. ¿Se entiende qué es lo que es? Acá estamos por elemento por centímetro cúbico o por unidad de volumen. Eso era un trabajo entregado por unidad de tiempo, cuando manejábamos todo el volumen. Ahora que estamos trabajando en forma local, eso necesariamente tiene que ser una densidad. A eso lo podemos pensar en generales. Es una densidad de potencia eléctrica entregada. Dani, ¿Está bien? perdón que te moleste. Sí. Sí. Ahí cuando vos dijiste el S igual al J, o sea, siempre consideramos así, cuando dijiste el point, divergencia point, eso. El vector de Poynting, ¿sí? Cuando yo digo, Ese. no, el J se reserva para la carga, ¿sí? Y el S para la energía. ¿Está bien? Pero uno, como son, digamos, análogos, uno podría decir que el S es un J para la energía, ¿está bien? Pero formalmente el J para la carga y el S para la energía. ¿Está bien? Pero representan igual los dos una densidad de flujo de corriente. ¿Está bien? O densidad de flujo. Sí. Pero uno es para la carga y otro para la energía. Y ahora estoy tratando con lo del verde, de empezar a trabajar una ecuación de un punto de vista más general. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que eso tenga sentido. Dani, y ahora vamos a ir al teorema de Poynting. El teorema de Poynting, ¿cuál era? El que... Claro, bueno, lo vamos... El de Sí, trabajo. ahí podría interpretar. Nosotros podemos ver un ejemplo e interpretarlo eso como el teorema de Poynting. Yo creo que el teorema de Poynting lo que hace es meter, digamos, en el caso de que vos tengas dos fuerzas, solamente la fuerza eléctrica y la fuerza viscosa, ¿sí? De la resistividad del material, ¿sí? Cuando vos tengas... Y justo esas dos fuerzas se compensen de manera que la velocidad de las partículas es constante, ¿sí? En vez de vos tener un incremento de energía cinética, lo que vas a tener es que la misma potencia que entregás se disipa por efecto Joule. ¿Está bien? O sea, no tenés un incremento de energía cinética. Lo que vas a tener es que esa potencia que entregas es la misma que disipas. ¿Está bien? Entonces, no, es como que no vas a tener, o sea, que vos pongas ahí la derivada con respecto al tiempo de incremento de energía cinética ya no sirve, digamos. Porque esa era una ecuación que no era general.
Ahora yo estoy tratando de generalizar un poco la expresión, creándome esto que se llama, ¿sí?, densidad de potencia eléctrica entregada. Entonces, para cada caso particular, esa densidad de potencia eléctrica entregada va a ser algo. Por ejemplo, para el ejemplo del libro, vamos a ver el ejemplo, el primer ejemplo que aparece. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Estoy más tranquilo hoy. ¿no?, el de esta figura. Fíjense que ahí tenemos un conductor cilíndrico, digamos, es la sección de un cable que está, ¿sí?, en el que está circulando una corriente. Ahí tenemos una conductividad, por lo tanto tenemos una resistividad, por lo tanto tenemos a ver si acá escribe esto. A ver. No me pasa el Word. Bueno. Bueno, les describo cómo es el sistema. El sistemita es, tenemos una corriente circulando por ese cable, tenemos un campo eléctrico dentro de ese conductor, que habíamos visto que hay campo eléctrico dentro del conductor, son pequeños, pero es el que empuja esa corriente, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a ver es cómo es el tema de la conservación de energía acá. Desde el punto de vista de lo que hablamos recién, ¿sí?, la velocidad con que se mueven las partículas acá, y sobre todo con una sección constante, es constante. Por lo tanto, la fuerza que yo estoy usando para empujar a las partículas se ve perfectamente compensada con la fuerza viscosa que presenta la resistividad del material. ¿Está bien? Entonces, esa potencia eléctrica o esa densidad de potencia eléctrica tiene que ser igual a la densidad de potencia disipada. ¿Está bien? Entonces yo lo que puedo hacer es calcular esa densidad de potencia según la ecuación de continuidad. Ya vimos que la densidad de potencia, ahora lo voy a escribir todo, porque estoy hablando en el aire. A ver si lo podemos hacer en el aire, quiere decir que lo vamos a poder hacer en la hoja. Esa densidad de potencia entregada por ecuación de continuidad de la energía va a ser igual a cómo varía la energía electromagnética en el tiempo, la densidad de energía electromagnética en el tiempo, ¿sí?, sería menos la derivada de energía electromagnética con respecto al tiempo, o sea, cuánto disminuye esa energía en ese pequeño elemento de volumen, y cuánto, o sea, eso sería negativo, y cuánto se va, digamos. ¿Está bien? Se va o entra en ese mismo, por las caras de ese elemento de volumen. Me expliqué re mal. Vamos al caso, vamos a la misma fórmula, y veamos qué es lo que quiero decir. La formulita ahora me queda así. Vamos a ponerle con una P chiquitita, o encima, esa potencia eléctrica, ¿sí?, entregada, pues una densidad de potencia eléctrica entregada, más la derivada de la energía electromagnética con respecto al tiempo, más la divergencia de J de vuelta, es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esta potencia entregada, esta densidad de potencia entregada va a ser menos la divergencia de S. ¿Está bien? Esto, al ser una densidad, vamos a ver esto qué significa en forma no local para que quede un poquitito más claro. Esto, al ser una densidad, acá cabe una integración en volumen. ¿Sí? Si es una densidad volumétrica, cabe una integración en volumen. Entonces, yo tengo un volumen de interés y uso la densidad de potencia eléctrica entregada por diferencial de volumen, lo que me va a dar es
la cantidad, ¿sí?, de trabajo que estoy haciendo en todo ese volumen por unidad de tiempo. De trabajo que está haciendo el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Estoy muy rápido? ¿Estoy muy...? ¿Sí? Esto venía del cálculo, ¿sí?, esto es exactamente J por E. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces yo hago la misma cuenta del otro lado. La integral en volumen. Por diferencial volumen. Menos, si le quiero lo pongo acá afuera. Menos la integral divergencia de S por diferencial de volumen. ¿Está bien? Esto me dice cuánto varía. O sea, yo puedo sacar, esto si quieren lo vemos un poquitito más. Lo vemos después, pero no es muy difícil de entender. Fíjense, esta en principio, esta densidad de energía electromagnética depende de la posición y del tiempo. Acá estoy haciendo una derivada con respecto al tiempo. Yo, si saco la derivada con respecto al tiempo, que es una derivada parcial, afuera la puedo convertir en una derivada total, porque yo total en este volumen que está fijo, hago esa cuenta que es, ¿sí? Esta cuenta en total me va a dar la energía U electromagnética, pero de todo ese volumen. Y va a ser una energía que depende del tiempo. ¿Está bien? Y por otro lado, acá yo puedo usar el teorema de la divergencia para que esto sea S por la diferencial de superficie, calculado ahora en ese mismo volumen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Acá es donde veo que empezamos a quizás a patinar un poquitito. Quizás estoy explicando algo de más y eso a veces puede llegar a confundir. Me hizo un poco de ruido la potencia entregada. Cuando vos la multiplicás y la integras en todo el volumen. Sí. Vayamos para atrás. Empezamos con esto. Fíjate, acá arrancamos. ¿Sí? Está claro que este es un cálculo de potencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Este es el potencia entregada por el campo eléctrico. Pero es la potencia sobre todo el volumen, porque yo te voy a decir la sumatoria esa la estoy haciendo sobre todas las cargas que hay en el espacio. Estoy considerando todas las cargas. Después cuando yo paso a la descripción integral, acá, ¿sí?, y lo supongo continuo, ¿sí?, yo esa potencia total entregada en todo ese volumen, la puedo pensar como una densidad de potencia entregada, que es esta. ¿Sí? A esta yo me refiero con la potencia E. ¿Está bien? Yo después hice el cálculo. ¿Cuánto valía TPE? Yo hice el cálculo. Entonces, acá usamos energía cinética como para darle un sentido, digamos, porque esa era la única fuerza que había, entonces aceleraba las cargas, entonces aumentaba su energía cinética. Pero en el caso general nos habíamos quedado con esta fórmula. ¿Por qué? Porque esto quizás ahí ya sé por dónde puede venir la duda. Cuando hicimos J por E, acá empezamos, ¿sí?, a desarrollarlo. ¿Ok? Y cuando desarrollamos eso, el resultado fue de ese desarrollo, que fue reemplazando en las fuentes las ecuaciones de Maxwell. Como resultado de ese desarrollo, obtuvimos menos la derivada de UE con respecto al tiempo, menos la divergencia de ese. Ese es el desarrollo. Entonces, de ese desarrollo se obtiene esta ecuación de continuidad. Pasas eso del otro lado y te queda esta ecuación linda. ¿Está bien? Que uno termina poniendo acá, esto que está acá, lo termina poniendo de esta manera, para que tenga totalmente analogía con el caso
de la ecuación de continuidad de la carga. Porque acá la U haría el papel de la Rho. ¿Está bien? Y la S haría el papel de la J. ¿Sí? La U total sería esa, la densidad de energía total. El tema es que está bueno, porque expresa una ecuación de continuidad, pero ahora volvimos un poquitito para atrás y esa densidad de energía cinética ahora la expresamos como una potencia, como el J por E inicial, pero simplemente para que después nosotros podamos, por problema particular, interpretarlo bien. Porque si nosotros nos quedamos con la densidad de energía cinética nada más, ¿sí? No nos sirve para los problemas. No, ¿sí? Es solamente un tipo reducido de problema que puede atacar con eso. También se le puede poner, los libros en general, en vez de poner energía cinética, le ponen energía mecánica. ¿Está bien? Densidad de energía mecánica. Pero poner energía mecánica estamos en el mismo problema, digamos, porque está bien, o sea, está bien. La fuerza de Lorentz no es la misma, no es la única fuerza que hay, pero el resto son fuerzas conservativas. ¿Está bien? Entonces, uno puede hablar de energía mecánica cuando tiene las fuerzas conservativas. ¿Está bien? Ahora, nosotros para atacar el problema más general, directamente le ponemos lo que es J por E, densidad de potencia eléctrica entregada, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ahí engloba también ahí directamente lo podés relacionar con la energía disipada, si es que el sistema está en un régimen estacionario. ¿Está? Como el que estamos viendo ahora. ¿Estamos? O sea, cuando dicen energía mecánica, uno está pensando que además de la fuerza de Lorentz, ¿sí? Tenés además fuerzas conservativas. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, creo que sí. Estamos. Bueno, entonces, fíjense que lo que está diciendo acá es que bueno, ahí me perdí un poquitito. Vayamos al problema particular. Ya más o menos tenemos claro que nuestro sistema, que es un sistema donde circula corriente y es un sistema donde necesariamente tiene que haber un campo eléctrico, que es el que empuja esas corrientes, y tiene que haber un campo magnético. ¿Está bien? Es un sistema donde la derivada de la densidad de energía electromagnética con respecto al tiempo es cero, porque los campos eléctricos y magnéticos no varían con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, si el campo eléctrico no varía con el tiempo, entonces el campo eléctrico al cuadrado tampoco varía con el tiempo. El campo magnético al cuadrado no varía con el tiempo, entonces la energía electromagnética o la densidad de energía electromagnética no varía con el tiempo, pues son todos campos eléctricos y campos magnéticos constantes en el tiempo. Bien. Entonces, lo que me está diciendo esto es que el único término que va a explicar la potencia entregada a ese sistema es este término que sería el de flujo, que entra por el volumen del material que yo estoy considerando. Si yo agarro este volumen, ¿sí? Y quiero ver cuál es el flujo del vector de Poynting en ese volumen, yo lo que tengo que hacer es esta cuenta. Y si yo hago esa cuenta, la cuenta me va a decir que eso es lo mismo que la potencia que yo entrego por campo eléctrico. A ver si lo explico mejor. La cuenta me quedaría así. J por E. Diferencial de volumen en la integral va a ser igual a menos la integral de divergencia de S por diferencial de volumen. ¿Está bien? Bien.
Supóngase, yo quiero saber cuánto vale esto. Yo tengo dos caminos para hacer eso. Un camino es usando la ley de Ohm. Esto ya lo hicimos, o ya se tendría que haber hecho. Simplemente se reemplaza E por lo que es sigma por... Perdón, J se reemplaza por lo que es porque es sigma por E. ¿Está bien? Uno hace esa cuenta y lo que va terminando es, en esta situación particular, te va a quedar, que eso te va a dar I al cuadrado por R. ¿Mm? Es la potencia disipada. Se te va a dar justo que es la potencia disipada, ¿sí? Porque ahí sí estás usando la disipación, digamos. J es igual a sigma por E, entonces te queda eso. Ahora, con esta ley de conservación lo que estamos dando es un nuevo camino para calcular lo mismo. Sabiendo, en este caso era sabiendo que la potencia entregada es la potencia disipada, y en este caso sabiendo que la potencia entregada es la misma potencia que se obtiene de considerar el flujo a través de la superficie del volumen considerado. El flujo de energía eléctrica. Electromagnética, en realidad. ¿Está? Es otro camino que yo tengo. ¿Sí? O sea, imagínense, a ver si... Yo tengo un lugar de trabajo. Yo acá estoy entregando energía. ¿Está bien? Yo estoy entregando energía a una razón determinada. En este sistema que yo tengo hay un mecanismo de disipación y esa energía me la cancela exactamente. ¿Está bien? Ahora, yo lo que digo es, para calcular esto, yo puedo olvidarme de esto, ¿sí? Y lo que pienso es en la cantidad de energía que entra por las paredes. ¿Está bien? O sea, esa es otra forma de calcular la energía eléctrica que yo le estoy entregando a un volumen. ¿Sí? Más allá de la variación particular que haya de energía electromagnética en este volumen, que no la tengo en este caso particular porque estamos en un régimen estacionario, en donde los campos eléctricos y magnéticos no varían en el tiempo. Vayamos de vuelta para el caso de la densidad de carga. A ver si con este... Yo tengo un volumen, ¿sí? Yo tengo una carga acá. Una carga total Q. Esa carga total Q es, cuando el volumen es muy chiquitito, ρ por diferencial de volumen. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Después de un tiempo, esto que está acá va a valer el que teníamos al principio, más ¿sí? La carga que hay en ese volumen. ¿Está bien? La única forma de explicar esa variación de volumen, perdón, de carga, es porque, si esto aumentó, es porque entró carga acá, por acá. ¿Está bien? Y la expresión que me dice que entró, fíjense que está justamente, las flechitas son contrarias a la normal de esa superficie. Entonces, si es contraria a la normal de esa superficie, fíjense que acá esto indicaría, por ejemplo, una divergencia de J negativo, ¿no? Porque la divergencia de J era positivo si se va para afuera. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de carga que entró en ese diferencial de tiempo por esa superficie es esta cantidad. ¿Está? ¿Sí? Entonces, esto que aumentó, la derivada de ρ con respecto al tiempo, va a ser igual a menos la divergencia de J. Y ahí entra la ecuación de continuidad. ¿Está? Ahora pasemos esto con la energía. Imaginemos que hacemos esto con la energía. ¿Sí? Ahí se va a entender mejor. Es lo mismo. Ahora pensemos solamente en energía electromagnética. Olvidémonos de la energía
mecánica o en la energía que uno le da a las partículas. Uno tiene energía electromagnética. ¿Está bien? La cantidad de energía electromagnética que tiene acá es la densidad de energía electromagnética por diferencial de B. A un tiempo posterior, la cantidad de energía electromagnética que tiene, ¿cuánto es? Es UM diferencial de B más la derivada de U con respecto al tiempo. Es un desarrollo de Taylor a primer orden en el tiempo, nada más. Eso es lo que aumentó. La única forma de explicar ese aumento es siendo que esto es lo único, no hay cargas, nada. Estamos hablando de el espacio vacío. La única forma de explicar eso es por la superficie de ese elemento de volumen entró, en este caso ahora es S, con el signo menos porque estamos apuntando hacia adentro. ¿Está bien? Entonces acá es donde decimos que la derivada de esto con la energía electromagnética con respecto al tiempo es igual a menos la divergencia de S. Esto en el vacío. ¿Está bien? O sea, que el aumento de energía electromagnética... ¿Por qué menos, Dani? ¿Qué dijiste? Y porque el divergencia de eso, ¿te acordás? La divergencia de una cantidad de un campo vectorial explicaba, digamos... el crecimiento del crecimiento. El crecimiento, claro, pero... el máximo o el mínimo. Claro, explicaba un flujo hacia afuera. ¿Está bien? Sí. Eso lo podemos ver ahora en un ratito, pero para que no se pierda la idea, si yo estoy en el vacío, lo que se cumple es esta ecuación. Porque no tengo J. ¿Sí? No tengo cargas en el vacío. Ahora, cuando yo tengo cargas, acá se completa esta ecuación con el sigma por... Bueno, acá podemos poner, en el caso que solamente esté la fuerza de Lorentz presente, energía cinética, con respecto al tiempo. ¿Está bien? Pero en el caso que yo quiero manejar es un caso un poquitito más general y acá pongo directamente J por E. ¿Sí? Que es el caso en donde directamente es la potencia entregada por el campo eléctrico. O sea, si yo entrego, esta ecuación lo que me quiere decir es, y ahí vamos con la pregunta ya, si yo tengo un elemento de volumen y yo entrego, ¿sí? 5 joules, por decir de una manera. Si yo entrego 5 joules en un diferencial de T, una posibilidad de explicar eso es que, suponete, que acá en realidad haya aumentado 9 joules la energía y hayan salido 4 joules. ¿Está bien? Una forma de verlo. Esto sería el aumento de la energía electromagnética con respecto al tiempo y esto sería la divergencia de J. ¿Está bien? Entonces, fíjate que me queda 4 menos 4, 9 menos 4, 5. ¿Está bien? Y ese fue el trabajo hecho por el campo eléctrico por unidad de tiempo. A veces explicar de más tiene su... Divergencia de J. Al principio tenía 9 joules y el último 5, ¿no? Eso me está diciendo. No. Lo que digo es, lo que estoy diciendo es que el U total ¿sí? Aumentó. Sí, en realidad lo expliqué mal. El U total aumentó 5 joules. ¿Está bien? Vayamos de vuelta porque me parece que quise decir una cosa y terminé diciendo otra. El U total es el aumento de energía. El U total es la energía mecánica más la energía electromagnética. Vamos a decirlo. Si esa energía aumenta, ¿sí? Si el delta U
en un tiempo diferencial de t es... sí. Voy a dar otro ejemplo porque ahora me perdí un poco. Este es el aumento de energía total en ese elemento de volumen en un diferencial de t. Suponete que puede ser que sea diferente numéricamente lo que di antes. 5 joules. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien, el aumento son 5 joules. El aumento de 5 joules. Y hagamos la analogía. Delta Rho, 5 coulombs. ¿Está bien? Este aumento de 5 coulombs, vos no lo podés explicar a nivel de conservación de la carga, sino es con que hay carga que ingresó por la superficie de ese elemento de volumen. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, esto está relacionado automáticamente con el ingreso de el divergencia de J. ¿Está bien? O sea, ingresó con J. Se explica con J. Yo lo que quiero decir es que estos 5 joules de aumento se explicaron con S. Con que ingresa energía electromagnética por las paredes. No hay otra forma de explicarlo. Pero siempre y cuando, acá tenés que tener cuidado de que la energía acá involucre, si hay cargas en ese elemento de volumen y esas cargas están empujadas por un campo eléctrico, ahí tenés que tener en cuenta el término ese de potencia entregada por el campo eléctrico. Dejémoslo acá porque quiero que se me ocurra alguna aplicación mejor y se las paso. Yo creo que viendo el ejemplo que vamos a ver ahora se va a entender un poquitito más. Arranquemos. A ver, si quieren, háganme alguna pregunta. No hay problema. Me parece que sería bueno también preguntas ahora, así yo no me quedo intranquilo. No. Yo con el escalamiento de antes te entendí, pero después, o sea, cuando tomábamos la esfera, pero después para acá, no tanto. Fue como para atrás, caminamos para atrás. Sí. Que me parece que el mismo problema que tuvo el ala. Pero... ¿Y vos, Elías? ¿O Mica? Faltaría ver algún ejercicio. La idea creo para que quede claro. Estoy de acuerdo con Toledo. A ver, antes de ir al ejercicio, así no me queda el gustito amargo. J por E, ¿sí? Está claro que es el trabajo que le está dando el campo eléctrico, es el incremento de energía, ¿sí? Por el trabajo que está haciendo el campo eléctrico. Eso está claro. ¿Sí? O sea, acá tenemos cargas en un elemento volumen que están siendo empujadas por el campo eléctrico. Ahí no hay problema. Ese incremento de energía, ¿sí? Uno tendría que poder verlo de alguna forma. Lo que estamos diciendo es que se puede expresar de forma mecánica, ¿sí? Pero también se puede expresar de forma electromagnética. ¿Está bien? ¿Sí? Y de forma mecánica uno podría explicarlo. Vamos a suponer que solamente hay fuerza, está la fuerza de Lorentz o una fuerza disipativa. En el caso de que solamente la fuerza esté, la única fuerza que esté, la de Lorentz,
este incremento de energía se va a expresar en forma cinética. ¿Está bien? O en el caso de que haya una fuerza disipativa, no habría un aumento de energía cinética, sí habría una disipación. ¿Estamos? Pero ahora lo que estamos viendo es que si uno se queda con este esquema nada más, ese esquema es incompleto. ¿Sí? ¿Por qué ese esquema es incompleto? Porque existe la posibilidad de que parte de esa energía que uno le entrega al sistema, a las cargas, ¿sí? Se exprese de una manera electromagnética. Entonces, para tener el esquema completo, uno tiene que considerar toda esta situación. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si uno tiene un conductor, supónganse que esta tapa, como vimos antes, está a potencial 0. ¿Sí? Y vamos a ponerlo mejor. Vamos a suponer que esto está a potencial B. El campo eléctrico no. Vamos a poner este potencial 0 y esta potencial B. Ya vimos que dentro de un conductor, acá lo que se va a generar es un campo eléctrico. ¿Está bien? Eso está claro. Vamos a suponer que dentro hay cargas móviles, ¿sí? Y ese campo eléctrico empuja esas cargas móviles. Entonces lo que vamos a tener es una corriente. Si el sistema es bastante ideal como este, esa corriente va a ser uniforme. J va a ser igual a sigma por E. Listo, entonces yo tengo un campo eléctrico E, que es del tipo electrostático. Nosotros lo sabemos calcular, es el mismo que calculábamos antes, si tenemos la diferencia potencial B. Y tenemos también una corriente, que es un alambre, ¿sí? Que no hace falta que sea una línea, puede ser también en el espacio, y sabemos calcular el campo eléctrico, el campo magnético generado por esa corriente. Problema magnetostática, electrostática. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué me dice el teorema de... ¿Se llama teorema de Poynting este? ¿Será teorema de Poynting? Me olvidé el nombre. Me dice que la derivada con respecto de la energía electromagnética con respecto al tiempo más la divergencia de S es igual a 0 más lo que habíamos llamado J por E. ¿Ok? Entonces, yo lo que puedo hacer es calcular la integral, o sea, todo esto en el diferencial volumen, para ver cómo es que entra en juego el campo electromagnético, ¿sí? En esta ecuación. Esto es la potencia entregada, ¿sí? Por el campo eléctrico en ese diferencial de volumen. ¿Está bien? En todo ese volumen. Que nosotros sabemos cuánto vale B por I. Esto es lo que nosotros calculamos como B por I. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando uno esto lo calcula usando la ley de Ohm, uno va a tener I al cuadrado por R. Si yo lo quiero obtener de esta manera, fíjense que esto va a dar 0, ¿sí? Porque los campos son estáticos, son electrostáticos, magnetostáticos, no varían con el tiempo. Y esto va a ser la integral de S, uso el teorema de la divergencia, ¿sí? En un volumen que encierre ese volumen de interés, en una superficie que encierre ese volumen. Y todo eso va a ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, fíjense que la potencia entregada, no solamente yo la puedo calcular como potencia disipada, sino también como la potencia que entra por la pared del material.
Es otra forma de calcular la potencia entregada. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿cómo puede ser posible? Pues el origen es el mismo. ¿Sí? Es el campo eléctrico. ¿Sí? Bien, en este caso particular, el campo magnético, ustedes saben que si hay una corriente cruzando en esta dirección Z, el campo magnético va a ser igual a mu0 sobre 2pi. En este lugar, nosotros vamos a elegir este volumen. Podríamos elegir otro, ahora vamos a explicar por qué no elegimos otro. Si el radio es A, el campo magnético va a ser mu0 2pi 1 sobre A, en ese lugar, Afuera va a ir con 1 sobre R, adentro va a ser, creo que es lineal en el radio, pero a nosotros nos interesa justamente en ese límite, y va a estar en pi versor. ¿Estamos de acuerdo? El campo eléctrico, si nosotros poníamos el potencial A0 acá y el potencial B acá, el campo eléctrico va a estar va a ser constante, va a ser B sobre la distancia, ¿no? La distancia es una distancia D. Entonces, en Z versor. Y si yo quiero calcular cuánto vale el vector de Poynting va a valer, dijimos, 1 sobre mu0 campo eléctrico por B. ¿Está bien? Y si yo hago la cuentita, me fijo que el campo eléctrico está en Z versor y esto está en phi versor, me queda fíjense, Z versor por phi versor, ¿cuánto va a dar? Menos, ¿sí? R versor o ρ versor. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. Y lo demás, el mu0 se va con el mu0 que está acá, ¿sí? Entonces me quedaría que el vector de Poynting va a ser B sobre 2pi A B sobre D. No, el está de más. 1 B sobre D. Este es el vector de Poynting en menos R versor. ¿Estamos? Entonces, si yo calculo la potencia entregada, ¿sí? Es igual a menos la integral sobre la superficie que encierra ese volumen de S por diferencial de superficie, esto va a ser igual a, como la superficie está en menos R versor, este diferencial superficie está en R versor, ¿ok? Entonces este menos con ese menos se va, ¿sí? Y la superficie que yo tengo que tener ahí es, en esa superficie el S no varía en magnitud, ¿está bien? Entonces te queda, la superficie total va a ser igual a D por 2pi A, esta es la superficie total, acá hay un signo menos que me lo comí, me quedaría entonces B sobre 2pi AD, sí, y me estoy comiendo algo acá, me falta algo. El I, claro, me faltó el I. ¿Ok ahí? ¿Por qué el menos es el integral, Dani, de la potencia entregada? Y porque está de este lado, ¿sí? Cuando va al otro lado, ¿sí? Entonces, fíjense, acá había un I que me estaba comiendo. ¿Sí? El campo magnético va con I, mu0 2pi A, me faltó el I.
Entonces, cuando yo hago la cuenta, me queda, este se cancela con esta, me queda que la potencia entregada es B por I. ¿Sí? Que es lo que nosotros sabíamos de otra manera. ¿Sí? Nosotros antes lo calculábamos de otra manera. Bien. ¿Alguna duda? Toda la intensidad de corriente que representa el SS va a parar al centro del tubo, ¿no? O sea, está orientado como en esa posición, como apuntando al centro. Ahí no te entiendo la pregunta, Juan. Porque dijimos La corriente está uniformemente distribuida, si te referís a eso. Sobre todo el tubo. Pero la intensidad de energía que representa el S, no hablamos que representaba eso vectorialmente. Sí, es raro, es... Es todo radial hacia adentro del tubo. Claro, sí, sí, sí. ¿Está bien? Hacia adentro. ¿Está bien? Ahora, la primera pregunta sería, ¿por qué elegimos ese volumen? Podríamos haber elegido un volumen más chiquitito o un volumen más grande. ¿Está bien? Justamente elegimos el volumen negro, que es el volumen donde está el material conductor. ¿Está? Si uno hubiese elegido el volumen grande, ¿sí? Toda la integral que está en esta parte, ¿sí? Te da 0. ¿Por qué? Acuérdense que es una integral de volumen lo que estamos haciendo, que después se reduce a una integral de superficie para el término del vector de Poynting. Pero uno hace una integral de volumen sobre todo en principio. ¿Está bien? Esto no va a contribuir. ¿Por qué no contribuye? Porque acá, ¿qué pasa en esta parte cuando uno se va del tubo? ¿Qué se anula? ¿El campo eléctrico o magnético? Jueguense, cobardes. Y hablábamos que el eléctrico, ¿no? El campo eléctrico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando habíamos calculado cómo eran las condiciones de borde? ¿Sí? Las condiciones de borde hacían que al ser el J igual a 0 afuera, el campo eléctrico afuera también era 0. ¿Está bien? ¿Sí? Se inducía un sigma acá, digamos, que anulaba el campo eléctrico. ¿Está bien eso que dije? ¿Mm? Sí. Sí, acuérdense, acá el campo eléctrico que está presente es este. Nada más que ese. Listo, afuera no hay campo eléctrico, listo. Entonces, el volumen anterior, cuando uno haga la integral en volumen, esta parte no va a aportar. Y si uno toma un volumen chiquitito, con un radio menor que A, lo que se va a perder es parte de la energía, ¿sí? De la energía entregada. No va a estar considerando todas estas cargas que están en esta parte moviéndose. ¿Está bien? Empujando. O sea que la superficie que hay que tomar es esa, la negra. Bien. Es raro, ¿no? Uno lo ve así, es raro, pero bueno, si uno lo piensa en términos de conservación de energía, le estamos diciendo, fíjense que este problema es independiente de si hay una fuerza disipativa en el medio o no. ¿Estamos? No estamos calculando la potencia disipada, estamos calculando la potencia entregada. ¿Mm?
estamos sabiendo que dentro de ese tubo hay cargas a las que yo le estoy haciendo fuerza. No me interesa si esa fuerza está siendo contrarrestada o no. ¿Sí? No me interesa la resistencia. Yo lo que estoy calculando es la potencia que yo le estoy entregando a las cargas que están en ese tubo, independientemente de si están siendo aceleradas o no. ¿Está bien? Y la forma que yo tengo para saber cómo es esa potencia que yo estoy entregando a través del campo eléctrico es viendo lo que sucede, en el caso de donde yo ya sé de chapa o como dato, que el campo eléctrico, que la densidad en la energía electromagnética no cambia dentro. La única forma de explicar eso es por un flujo de energía en las paredes electromagnéticas. ¿Está bien? Es como otra posibilidad. ¿Está? No estoy pensando en explicar por qué las cargas están moviéndose a velocidad constante. ¿Sí? No me importa eso. En realidad sí importa porque yo tengo como dato extra, digamos que la densidad de energía electromagnética no cambia, ¿sí? En el tiempo, pero yo tranquilamente podría decir que esas cargas están siendo aceleradas y la energía esa va a redundar en energía cinética incrementada de las partículas. ¿Se entiende? O sea, esa energía puede ir a parar a la energía cinética de las partículas. Después yo ya sé que va a parar a la resistencia, a calor. ¿Está bien? Pero yo ahí no estoy metiendo en este análisis la cuestión resistiva. Estoy metiendo en este análisis simplemente cómo tengo una manera alternativa de calcular la potencia entregada, la potencia eléctrica entregada. La calculo usando conservación de energía de esta manera, usando el flujo, la densidad de energía electromagnética que entra por las paredes. ¿Ok? Ok. Bien, tomo un descansito de 15 minutos y después vamos con momento. Piensen un poquito. Me parece que no lo expliqué de la mejor manera, pero bueno.